Hola, ¿qué tal, jóvenes? Vamos a trabajar con el tema de funciones. Para este caso vamos a dar las definiciones de relaciones y su diferencia con la relación de función. Aquí tenemos el siguiente esquema y nos dice lo siguiente. Dado dos conjuntos A y B, vamos a llamar que el primer conjunto es el conjunto A, este de aquí, y este es el conjunto B. Esos conjuntos pueden estar dados no necesariamente de números, porque se pueden dar relaciones de palabras o se puede dar relaciones, por ejemplo, de países con capitales, a alumnos y grupos. Hay distintos tipos de conjuntos, no necesariamente tienen que ser numéricos. En este caso, de manera general, decimos que si tenemos dos conjuntos A y B, una relación va a ser una regla que nos enlace precisamente estos dos elementos, uno del conjunto A y otro del conjunto B. Aquí el orden de las relaciones no afecta tanto, simplemente es que exista una cierta regla que te enlace un elemento de A con un elemento de B. Aquí, por ejemplo, A1 está relacionado con B5, A2 no tiene relación con ninguno del otro conjunto, pero A5 tiene relación con B2 y con B4, mientras que A4 tiene relación con B1. Están enlazados mediante alguna operación o alguna regla. Entonces, en el caso de relación, es un poquito más abierto la definición, mientras que función es un poco más estricta, hay una cierta condición. Y en el caso de función nos dice que es una relación, una función es una relación, pero con la condición de que a cada elemento del conjunto A le corresponde un único elemento del conjunto B. Es decir, del elemento A o del conjunto A no nos puede sobrar ninguno. Todos tienen que tener una pareja y esa pareja debe ser única con el conjunto B. Por ejemplo, aquí A1 está relacionado con B2. A1 solo tiene una pareja, que sería B2. A2 está relacionada con B1. A2 nuevamente solo tiene una pareja, que es B1. A3 está relacionado con B5, igual, pareja única. Y A4 está relacionado con B3, pareja única. La duda puede darse con A5. ¿Qué pasa con A5? Está relacionado con B1. Pero ojo, la definición solo nos dice que la relación única debe ser de A con B. O sea que la A solo debe tener una única pareja en B. En este caso la B tiene dos parejas, pero la definición no habla nada acerca de eso. Así que mientras que las A solo tengan una pareja, con eso es más que suficiente. No importa qué pase con el conjunto B. Esa es como una definición un poquito formal, un poquito informal, perdón, de lo que serían funciones, pero a grandes rasgos así lo podemos entender. Y ahora para la clase vamos a estar trabajando lo que es la notación, es decir, cómo lo escribimos. Una función con variable x se escribe como f de x. En el paréntesis vamos a denotar con respecto a quién estamos haciendo variar nuestros datos. Y se puede leer como la función f de variable x o simplemente f de x. Se puede utilizar distintas letras además de la f. Pueden utilizar f de x, g de x, h de x, a de x, etc. Además, se deben de identificar los dos conjuntos que se están relacionando. Normalmente eso se hace de la siguiente manera, que por ejemplo tenemos la función f de x que va del conjunto de números reales, que son todos los números que existen, y esa relación se da únicamente con el conjunto de números que están entre el 0 y el infinito, es decir, está dejando fuera a todos los negativos. Esa es como la forma más completa de decir o de definir nuestra función cuando vayamos a nombrarla. Es la función f de x que va del conjunto, en este caso el conjunto de los reales, a el conjunto desde el 0 hasta el infinito. Tenemos aquí algunos ejemplos de funciones, como por ejemplo esta f de x, que es la función 2x más 8, quiere decir que nuestra variable está siendo multiplicada por 2 y se le suma 8. Está la función g de x, la cual es a nuestra variable, la estamos multiplicando por 5, estamos sacando raíz cuadrada y además de eso lo estamos tomando o multiplicando por menos. Y finalmente otro ejemplo es la función exponencial, la exponencial de 3x, es decir, a nuestra x que le estamos haciendo, estamos multiplicando por 3 y está siendo a su vez esta un exponente de nuestra e.
Esos son algunos ejemplos de funciones. Ahora, las funciones tienen lo que se conoce como dominio, contradominio y rango. ¿Qué cosa es el dominio? El dominio es el conjunto de los valores que se permiten evaluar en la función. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo la función, aquí está marcada la función f de x como 4x más 6x menos 8, este tipo de funciones son de las más sencillas. Esta tiene una forma de polinomio, cosa que se ve en matemáticas. Este es un polinomio y los polinomios tienen la cualidad de que el dominio de la función son todos los números reales. Es decir, nosotros podemos calcular estas operaciones que indica la función a cualquier número que se nos ocurra y siempre vamos a poder obtener un valor. ¿De qué forma se puede definir el dominio? Se puede decir que es el dominio de la función son todos los reales, o es el conjunto que va desde menos infinito hasta el infinito, o a veces un poquito más formal, que sería, y se menciona lo siguiente, son el conjunto de todas las x, tales que, eso significa la diagonal, tales que x pertenece a los números reales. Es una forma más bonita de decirlo, un poquito más formal. Ahora, segundo ejemplo, tenemos la función g de x que nos define a 7 entre x más 6. Siempre que tengamos una función del estilo fraccionario, va a haber un problema. Y ese problema es cuando x más 6, en este caso el denominador, sea igual a 0. Y es el trabajo de nosotros averiguar cuándo pasa eso. ¿Por qué el problema surge cuando el denominador es 0? Porque nosotros hemos aprendido desde primaria, secundaria, que no se puede dividir nada entre 0. Si nosotros intentamos dividir, por ejemplo, 3 entre 0, esto va a marcar error en la calculadora. No se puede dividir, ¿vale? Por lo tanto, ese es nuestro problema. Cuando la parte de abajo se hace 0. Y si se dan cuenta, la parte de abajo dependerá de qué complejidad, qué función sea, va a ser la dificultad para encontrar cuándo se hace 0. Para este caso en específico, el ejemplo de g, la parte de abajo es una función lineal, es algo muy sencillo. Y para ese caso, poder resolver esta mini ecuación es simplemente con un paso, es decir, puedo pasar el 6 del otro lado, ya que esto es una ecuación de primer grado, y decir, pues x va a ser igual a 0 menos 6, o dicho de otra manera, x es igual a menos 6. Quiere decir que aquí es donde se presenta nuestro problema. Justo en el menos 6 es cuando la función se hace 0, en la parte de abajo. Si quieren averiguarlo, se puede checar aquí. Si yo le pongo aquí a la x el valor de menos 6, yo tendría menos 6 más 6. Y al intentar calcular menos 6 más 6, eso me daría 0. Por lo tanto, 7 entre 0 no lo podemos calcular. Así que ya encontramos dónde hay el problema. Y una vez que lo encontramos, lo único que tenemos que hacer a nuestro dominio es decir que el dominio de la función, en este caso la función g, son todos los números reales menos ese numerito que no se puede calcular, que no puede ser puesto en la función. En este caso el numerito que le estamos quitando es el menos 6. Otra forma de ponerlo es a través de uniones de intervalos. Yo puedo decir, son todos los números que vienen desde el menos infinito, se detienen antes del menos 6, se saltan el menos 6 y continúan con el infinito. Es decir, esto se expresa como si fuera una recta numérica. Digo que es desde el menos infinito, llego al menos 6, salto este valor porque no lo estoy tocando, eso significa un paréntesis, que está saltando el valor, y va de menos 6 hasta el infinito. Esa sería la forma de intervalos. Y de manera formal también se puede decir que es el conjunto de todas las x, tales que x pertenece a los números reales. Y además que x es distinto, eso significa este signo igual con la diagonal, que es distinto de el valor de menos 6. Ahí tenemos tres formas de decir el dominio. Finalmente vamos con el ejemplo. Estos son algunos de los casos más recurrentes en funciones. El ejemplo que tenemos ahora es h de x y es una raíz. En este caso es raíz cuadrada. Y empezamos a checar.
el dominio de la función h, ¿cuándo se va a dar? ¿Cuándo vamos a tener problemas con las raíces? Las raíces van a darnos problemas cuando la parte de adentro sea negativa. Porque si ustedes intentan calcular, por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 3, eso le va a marcar error en la calculadora. No se puede calcular una raíz cuadrada de un número negativo. Entonces, nuestro deber es averiguar cuándo la parte de adentro se hace negativa. Para ello podemos hacer lo siguiente. Y se trabaja con desigualdades. X menos 3 debe ser menor a 0. Eso es lo que yo quiero averiguar. ¿Cuándo el x menos 3 es negativo? Es decir, es un número menor a 0. Las desigualdades, para este caso, estas muy sencillas, se trabajan como si fueran ecuaciones de primer grado. Es decir, vamos a hacer como lo que hicimos con el ejemplo de color azul. Pasamos el menos 3 del otro lado y decimos x debe ser menor que el 0 más 3. Recordemos que en las ecuaciones y en las desigualdades los que está sumando se pasa restando y lo que está restando se pasa sumando, como fue este caso. Resulta ser que x debe ser menor que 0 más 3 es 3. Así que para que yo tenga un problema en mi raíz, la x debe ser menor al valor de 3, es decir, más chico que 3. Por ejemplo, el 2, el 1, el 0 y los números negativos, todos esos valores son menores a 3. Así que para ponerlo en mi función, lo único que vamos a hacer es decir, mi función son, el dominio de mi función h son todos los números reales, pero le voy a quitar todo el intervalo que va desde el menos infinito, o sea, todos los negativos, hasta el 3, hasta antes del 3, debe ser menor a 3. Eso se los voy a quitar. El 3, como tal, está permitido, porque aquí me dice que debe ser menor a 3. Entonces, ¿y si se puede evaluar en el 3? ¿Cómo lo voy a averiguar? Pues simplemente colocamos el valor aquí. Si yo le pongo 3 y le quito 3, me va a dar 0. Y la raíz de 0 es 0. Pero al fin y al cabo sí se obtuvo un número. El problema es cuando en la calculadora nos marca error. Así que en este caso en el 3 sí se puede, pero valores más pequeños que él no. ¿De qué otra manera se puede decir? Pues de forma de intervalo sería, son todos los valores que van justo desde el 3, incluyendo el 3, esa es la razón de que no tenga yo un paréntesis, sino un corchete. Es decir, voy a tomar el 3 y del 3 en adelante, es decir, del 3 al infinito, ahí sí se puede. El 4, el 5, el 6, todos esos están contemplados aquí. Y la manera formal de decirlo también sería, son las x tales que x pertenece a los números reales y a su vez x es mayor o igual al número 3. Debe ser más grande o igual al 3. Esa es otra forma también de decir el dominio de esta función. Siempre hay que tener cuidado entonces con este tipo de funciones. Las polinomiales son las más bonitas, esas no nos dan problemas. Las de fracción o racionales, tenemos que averiguar cuándo la parte de abajo se hace 0. Y en el caso de las funciones de raíz, del tipo raíz, hay que averiguar cuándo lo de adentro es negativo. Esos son las pistas que hay que tener en cuenta cada que chequemos el dominio de una función. Para el caso de contradominio, para el caso de rango es un poquito más sencillo porque tal y como dice aquí, va a ser el conjunto de todos los valores que se obtienen una vez que tú evalúas la función. Como por ejemplo, hace rato dijimos que la función raíz, la función h de x igual a la raíz de x menos 3, la podemos evaluar en cualquier valor que vaya desde el 3 en adelante. Estoy tomando la definición en forma de intervalo. Ahí es válida la función. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? Pues mi trabajo ahora es evaluarlo en varios de esos valores para más o menos tener una idea de qué pasa con la función. Por ejemplo, yo voy a evaluar la función en raíz de, en este caso, en lugar de x pongo por ejemplo 4. 4 menos 3, estoy evaluando en 4. 5 menos 3, estoy evaluando en 5. Ahí. 5 menos 3. Evaluar en 6 sería 6 menos 3. Evaluar en 7, 7 menos 3. Si se dan cuenta,
estoy tomando los valores que están dentro de ese intervalo. Y hay una infinidad de valores ahí. Esos son algunos casos. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues bueno, cuando yo tenga el resultado, por ejemplo, 4 menos 3 es 1 y la raíz de 1 es 1. Así que yo ya tengo un valor, ese valor es el 1 y ese pertenece al rango. Ahora hago lo mismo con 5 menos 3. 5 menos 3 es 2 y la raíz de 2 es 1.4 aproximadamente. Entonces ese es otro valor que está en el rango. Por lo tanto tengo que ir encontrando todas las soluciones o darme una idea de que estas soluciones van a ir creciendo. Por ejemplo es 1, 1.4, tal vez 2, 3, etcétera, va subiendo. Y eso nos da una idea de que el rango de la función puede empezar, en este caso su valor más chico es 0, porque ese es el valor más chiquito de esta función al hacer las cuentas, y del 0 va a ir subiendo, es decir, 0, 0.5, 1, 1.5, etcétera. Entonces puede ir el rango incrementando desde el 0 hasta el infinito. Ahora, contradominio. Muchas veces se utiliza la palabra contradominio y rango como si fueran un sinónimo, pero en este caso a veces son distintos. ¿Qué cosa es el contradominio? El contradominio es el conjunto al que pertenecen los valores del rango. En muchas ocasiones, como dice aquí, el rango y el contradominio son iguales, pero no necesariamente va a pasar siempre. ¿Cuál es la sutil diferencia? Que muchas veces, si analizamos nuevamente la función h de x, acabamos de decir que tiene un rango que inicia desde el 0, que ese es su valor más pequeñito de los resultados al hacer las operaciones, y va desde el 0 hasta el infinito. Porque yo puedo ir calculando valores de x y cada vez más se van a hacer más grandes y más grandes y más grandes al momento de que yo le saque la resta y la raíz. Aún así, entre más grande el número, pues más grande van a ser los valores. Pero eso es únicamente el rango de la función. Pero el contradominio son los valores a los que pertenece ese rango. Y mi contradominio de la función son todos los números reales. El intervalo del 0 al infinito pertenece al conjunto de números reales. No los utiliza toda la función, porque no alcanza a dibujarlos todos, pero pertenece a los números reales. Entonces esa es la diferencia entre rango y contradominio. Habrá funciones que sí abarquen todo el contradominio y habrá otras, como por ejemplo este de aquí, que no utilizan todos los números reales. Esa es la sutil diferencia. Una vez que tenemos más o menos la definición de función, dominio, rango y contradominio, podemos hacer operaciones con funciones. Dentro de las operaciones con funciones, nosotros tenemos lo que es suma y resta de funciones. Vamos a suponer que tenemos la función f de x definida como 3x más 8 y g de x como 5x menos coseno de x. Son dos funciones. Yo las puedo sumar o yo las puedo restar. Y la regla lo único que te dice es que si estás sumando, quieres la suma de funciones, entonces es como tener las dos funciones por separado y sumarlas. Es decir, vas a poner 3x más 8, que es tu primera función, más la otra función que es 5x menos coseno de x. Y a partir de eso, únicamente aplicar ciertos conceptos algebraicos, como por ejemplo, habrá funciones que son compatibles y otras que no lo son, o compatibles en parte. Si observan las dos funciones, tienen elementos parecidos, como por ejemplo el 3x y el 5x son elementos que sí se pueden agrupar al momento de que yo haga la suma y quedarían como 8x. Y tenemos un más 8 que lo podemos agregar por acá. Y el único que es diferente a ellos, que no podemos agrupar con los demás, sería el menos coseno de x. Entonces ese menos coseno pues lo podemos poner al final. De la misma forma la resta, solo que deben recordar que en el caso de las restas tenemos que tener cuidado con la función que se está restando, porque esa función que se está restando está siendo afectada por el signo menos. Ejemplo, yo tengo la resta de g menos f, quiero tener la función g menos f, entonces ponemos g primero menos la función f. Entonces, la función g es 5x menos coseno de x.
Ahora le pongo menos porque estoy restando y le voy a restar la función 3x más 8, pero esa la voy a poner entre paréntesis porque ese signo menos me va a afectar los dos signos de esa función. El 3x es positivo y el 8 también lo era. Por lo tanto, si yo lo voy a restar, ese signo menos me los va a cambiar y pasará lo siguiente. La función 5x menos x va acá igualita, pero al momento que yo resto sería menos por más, quedaría como menos 3x, y menos por más quedaría como menos 8. Una vez que ya apliqué la regla, en el caso de la resta, lo que hacemos es agrupar los términos que se puedan. Por ejemplo, yo puedo agrupar el 5x con el menos 3x. 5x menos 3x da menos 2x. Puedo colocar el menos 8 y a lo último el menos coseno de x. Vamos ahora con multiplicar y dividir funciones. Tienen la misma lógica en el caso de la multiplicación. Cuando yo multiplico funciones, lo único que hay que hacer es tomar la primera y multiplicar por los elementos de la segunda función. Aquí en rojo están marcados los pasos que hay que hacer. Por ejemplo, la primera función, tomando las mismas funciones de arriba, es 3x más 8 para f y 5x menos coseno de x para g de x. Entonces, 3x por 5x, se multiplican los números, 3 por 5, 15, y x por x es x cuadrado. Ahora vamos con el otro, 3x por menos coseno. Esas funciones no son tan compatibles, entonces lo único que se hacen es escribirse pegadas. 3x coseno de x, pues 3x coseno de x pegado. Luego vamos con el otro término que es 8. 8 por 5x, pues son 8 por 5, 40, 40x. Y finalmente 8 por coseno de x, lo mismo. Son funciones que no son tan compatibles y lo único que se hace es escribirlas juntas. 8 coseno de x. ¿Qué pasa en el caso de la división? En el caso de la división es todavía más específico los casos donde sí se va a poder realizar algún tipo de operación. En este caso, como están dadas las funciones, las funciones x con las funciones cosenos no son tan compatibles, o las funciones senos, o tangentes, o raíces. Entonces, lo único que podemos hacer nosotros es indicar que se están dividiendo. Una se pone arriba y la otra se pone abajo. Vamos ahora con la última de las operaciones con funciones que vamos a estar trabajando, y es la composición de funciones. Yo puedo hacer la composición de funciones, o yo la puedo entender como evaluar una función dentro de otra función. Ejemplo, si tengo la función f compuesta con g de x, lo que voy a hacer es que a la función f yo la voy a evaluar en la función g. Pero debemos recordar, ¿quién era la función g? La función g es 5x menos coseno de x. Y eso es lo que yo tengo que evaluar, es lo que yo le tengo que aplicar la función f. Y volvemos a recordar, ¿quién era la función f? Resulta ser que la función f lo que hacía era a la x multiplicarla por 3 y sumarle 8. Eso es lo que hace la función f. Pero lo que estaba entre paréntesis era una x, por eso se multiplicaba por 3 y a eso se le suma 8. Pero en este caso lo que tenemos dentro del paréntesis es algo más complejo. Es un 5x menos coseno de x. Entonces, a todo eso yo lo debo multiplicar por 3 y a todo eso al final yo le debo de sumar 8. Entonces así queda mi expresión. Es 3 veces, entre paréntesis, 5x menos coseno de x y luego le sumo 8. Ahora, si hay algo que yo pueda aplicar aquí, como por ejemplo multiplicar 3 por 5x y 3 por menos coseno de x, sería 3 por 5, 15, 15x, y 3 por menos coseno de x, menos 3 coseno de x. Este 8 está pues aparte, entonces se escribe aparte más 8. La misma idea o la misma lógica se aplica para g compuesta con f, pero en este caso es la g, que debemos recordar que la g lo que hace es
a lo que está entre paréntesis, que en este caso es la x, se multiplica por 5 y luego le calcula menos el coseno de lo que está en el paréntesis, en este caso x. Pero como ahora dentro del paréntesis yo voy a poner la f, dentro del paréntesis va a quedar 3x más 8. Y a eso es lo que se le va a multiplicar por 5 y después a eso mismo se le va a aplicar menos coseno. Se hacen operaciones en los momentos que se pueda, como aquí. 5 por 3x son 15x y 5 por 8 son 40. Son los resultados que aparecen abajo. A lo que no le podemos hacer operaciones es a los cosenos. Como les comentaba, cosenos, senos, tangentes, raíces, exponenciales tienen ciertas propiedades un poquito más específicas que veremos más adelante y por ahorita lo dejaremos únicamente indicado. Así que esa es la composición de funciones. Espero que le haya entendido bien a todo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.